Cuando migras, la vida cambia y también cambian las finanzas. En el efecto Pretzel te cuento historias reales de profesionales hispanos que vinieron a vivir a Alemania y sobre la marcha han debido aprender a decidir mejor, pensando en ahorro, capitalización y protecciones. Soy Anabel González y aquí te lo explico como experta sin tecnicismos. Hola, para terminar el año y porque estamos muy cerca de Navidad, les tengo varios episodios regalo. Pensaba hacer uno solo con varios temas, pero este primer tema, que tiene que ver con el pago de impuestos en 2 países, es tan largo de explicar y aún así no es exhaustivo que me tocó separarlos. Como se han podido dar cuenta, tengo clientes maravillosos y muchos de ellos me tienen mucha confianza, menos mal, es la idea, y me preguntan muchas cosas. Una de las que más me llama la atención es que me envían textos, videos, propagandas de redes sociales, TikTok, Reels y demás, y me preguntan: Anabel, ¿esto sí es cierto? ¿Qué piensas al respecto? A mí normalmente me alegra mucho porque puedo apoyarlos mucho mejor y por el otro lado no estoy haciendo otra cosa que mi trabajo. ¿Qué hay por ahí que le puede servir a mis clientes para tener una mejor planificación tanto financiera como tributaria? Y en mi trabajo siempre les digo que si hay algo por ahí que les llame la atención, lo traigan y lo miramos juntos. Vamos a hablar de algunos videos que me han enviado, que no es que sean falsos, por supuesto, no son precisos y confunden. Me imagino que es por el tiempo de los videos, que no se alcanza a explicar muy bien. Yo por supuesto entiendo que todos mis colegas, como yo, asesores financieros, necesitamos más clientes. De eso vivimos y viven nuestras familias. Pero a veces las técnicas para captar nuevos clientes o nuevos seguidores pueden producir ciertos temores o cuestionamientos cuyas premisas, que se basan estrictamente en lo que dicen los videos, no son exactas. Bienvenidos al efecto Pretzel. El primer video fue a partir de una noticia que los colombianos, a partir de ciertos ingresos en Alemania, los deben declarar en Colombia. Este es el ejemplo colombiano, pero puede haber otros países en la misma situación. No te confíes en el Reel, en el TikTok. Busca información fehaciente en tu país, fuentes institucionales o la misma ley. En los comentarios del video había de todo, porque el video decía: los colombianos deberán declarar renta 2024 si se han generado ingresos en Colombia por X cantidad o bienes valorados en Y. Pero, decía el video, si presenta el documento donde establezca que su residencia fiscal es Alemania, evita la doble tributación. Y esto genera preguntas e inexactitudes. Así que, bueno, vamos por partes y espero no aburrirlos mucho. Hay un principio en materia fiscal que se conoce como el principio de renta mundial. Ese principio establece que los residentes fiscales de un país deben pagar impuestos sobre sus ingresos generados en todo el mundo. En otras palabras, no importa dónde se genere el ingreso o se tenga el activo. Si es un residente fiscal, se debe declarar y tal vez pagar impuestos sobre los ingresos en el país de residencia, es decir, donde vives. Esto es el principio general. Entonces hablemos qué es un residente fiscal. En Colombia, el colombiano se considera residente fiscal. En Colombia, sí, en términos de tiempo. Si se está en Colombia más de 183 días continuos o discontinuos en el año, o sea, en los 365 días calendario. No nos podemos pasar de 183 días. En términos familiares, si el cónyuge o compañero permanente no separados legalmente o hijos menores en Colombia, o en términos de ingresos o activos, que más del 50% de los ingresos o activos o bienes de la persona provengan de Colombia. Esto es un ultra resumen, pero está en la ley. Asimismo dice la ley y la DIAN. Dice que la DIAN en cualquier momento puede requerir el certificado de residencia fiscal y hay que entregarlo, por supuesto. Aquí, como todo en la vida, hay excepciones. Si se comprueba que usted es residente para efectos tributarios por cumplir las condiciones que les acabo de explicar en tiempo, en familia o en ingresos o activos, usted ha cumplido con esos requisitos, ya no será residente fiscal siempre y cuando acredite que el 50% de sus ingresos o el 50% de sus activos están en el país de domicilio. Es decir, a pesar de cumplir una o varias condiciones, hay una excepción y no se considera residente fiscal si el 50% de los activos o ingresos vienen de Alemania. Entonces, vamos a suponer que se cumple con los requisitos o algunos de tiempo, de familia, de ingresos activos en Colombia y no se cumple con la excepción. Es decir, menos del 50% de los ingresos activos vienen de Alemania.
Entonces, cuando el colombiano residente del exterior es residente fiscal en Colombia, debe declarar los ingresos y el patrimonio en Colombia, así como los obtenidos en Alemania. Y viceversa. En Alemania también se debe declarar lo que se tiene en Colombia. Y se pagan impuestos en los dos países, cumpliendo con no otra cosa que el principio de renta mundial. Esto no sucede con los colombianos que no son residentes fiscales, que en caso de declarar renta en Colombia, pues tributan únicamente sobre lo que tienen en Colombia. Volviendo al video, los colombianos deberán declarar renta 2024 si se han generado ingresos en Colombia por X cantidad o bienes valorados en Y. Declarar si tienes patrimonio en Colombia, por ejemplo, tienes un apartamento. Hay que declarar sí o sí, así no ser residente fiscal. Si eres residente fiscal, tienes el apartamento, pero también tienes que declarar los ingresos, los arriendos, inversiones, lo que sea que hayas ganado en Alemania. No maten al mensajero. Es así. El tema de la doble tributación es uno de los aspectos más importantes aquí. Y volvemos al supuesto que si somos residentes fiscales en Colombia, presentamos lo que tenemos en Colombia y lo que tenemos en Alemania y viceversa. La doble tributación hace referencia a la imposición de más de un impuesto sobre un mismo ingreso o renta en las dos jurisdicciones, Alemania y Colombia en este caso, sin considerar que el otro país ya haya grabado ese impuesto, es decir, que ya se hayan pagado impuestos sobre ese ingreso. Cada país, en ejercicio de su soberanía fiscal, impone impuestos que considere necesarios sobre los ingresos que se obtengan en todos los territorios. Y eso hace que algunas personas queden sometidas a esa doble imposición, a ese doble pago. Ahora bien, algunos países han acordado quién impondrá el tributo, así que solo uno de los países cobra el impuesto sobre un mismo ingreso. De eso se trata los convenios de no doble tributación. En el caso de Colombia, Colombia tiene convenios con Perú, Ecuador, México, Chile, pero bueno, vamos a los europeos que son los que nos interesan. Colombia tiene convenio con España, Reino Unido, Irlanda del Norte, Portugal, Francia, Italia, República Checa y Suiza. Alemania no está. No hay convenio de no doble tributación con Alemania. Esto quiere decir que puede existir una doble imposición sobre los mismos ingresos en los dos países. Así que no hay convenio aún. Y así como declaramos en Alemania, ahora Colombia existe que declaremos los ingresos de Alemania allá. Ojo, si cumples con los requisitos y no entras en la excepción. No es todo el mundo. ¿Qué se puede hacer en este caso? Si eres residente fiscal en los dos países, has pagado impuesto de renta en Alemania, lo puedes descontar de tu declaración de renta en Colombia, bajo el concepto de descuento tributario, que permite aplicar el impuesto pagado en el exterior al impuesto que se liquida en Colombia. Obviamente, eso tiene algunos requisitos y límites, pero bueno, puede que no sea tan malo entonces pagar tanto impuesto en Alemania. Mi sugerencia siempre es que hablen con un experto, y el experto no es ChatGPT, ni los Reels, ni el TikTok, que ya por tiempo y espacio nos vamos dando cuenta que no son muy precisos. Busquen la información en materia fiscal de sus países. Los colombianos verifiquen si son residentes fiscales. Todo está en la página de la DIAN y en la ley tributaria. No entremos en pánico sin confirmar bien lo que tenemos que hacer. Gracias por escuchar El Efecto Pretzel. Si te sirvió, compártelo y déjame tu pregunta para los próximos episodios. Y recuerda, protégete cuando estás bien, capitaliza, ahorra, activa tus protecciones e invierte. Nos oímos la próxima con más historias que tu bolsillo quiere escuchar.